Hola amigos y amigas, el día de hoy estamos iniciando el primer curso virtual sobre el idioma aymara denominado Aymara Arusa. El objetivo de este primer video es reconocer las vocales y consonantes que forman el abecedario aymara. A continuación, mostramos la metodología que vamos a seguir. Iremos mostrando las vocales y las consonantes del idioma aymara, así como también vamos a ir mostrando su nombre, cómo se pronuncia esta vocal o consonante, y finalmente mostraremos como ejemplo una palabra. Evidentemente que también vamos a mostrar su respectivo significado. Así que, empecemos. En el abecedario aymara encontramos la vocal A, y evidentemente esa vocal es igual que en el castellano, es decir, pronunciamos como A. La palabra que formamos con esta vocal es la palabra anu, que significa perro. Tenemos otra consonante que se denomina che en el castellano, pero en el aymara lo denominamos cha. La palabra que está como ejemplo es chacha, que significa hombre. Tenemos otra consonante. Esta consonante se denomina cha. Esta consonante se denomina cha. Y la palabra que tenemos como ejemplo, chala, que significa trueque. También tenemos como consonante la che con un apóstrofe, pero que en el aymara se denomina cha. Y la palabra que formamos como ejemplo es chaya, que significa arena. Dentro del abecedario aymara encontramos también a la vocal i, que se pronuncia igual que en el castellano. La palabra que hemos escrito como ejemplo es isi, que significa ropa. Tenemos también a la consonante j, que en el aymara se denomina ja. La palabra como ejemplo es jaltaña, que significa volar. Tenemos también a la consonante k. En el aymara se denomina ka. La palabra como ejemplo es kayu, que significa pie. Tenemos la siguiente consonante, la K y la H, que en el aymara significa ka. Y como ejemplo hemos puesto la palabra kuchi, que significa chancho. Tenemos la consonante K con una apóstrofe, y esta en el aymara se denomina ka. Ejemplo, la palabra kauna, que significa huevo. Tenemos otra consonante, la L en el castellano, y en el aymara se denomina la. Ejemplo de una palabra en el aymara, lajra, que significa lengua. Tenemos la consonante L en el castellano, en el aymara lo denominamos ya. Y la palabra como ejemplo es yapi, que significa tibio. Tenemos la consonante M también. Esta consonante M se denomina ma. Ejemplo, la palabra marca, que significa pueblo. Continuamos.
Tenemos la consonante N, que se lee en el aymara na, y la palabra como ejemplo es naira, que significa ojo. Tenemos también la consonante ñ, que significa ña en el aymara, y la palabra como ejemplo ñusata, que significa podrido. La consonante P, que en el aymara se denomina pa, y la palabra como ejemplo pankara, flor. También tenemos la consonante formada por la letra P y la H, que significa en el aymara pa. Ejemplo de la palabra paxi, que significa luna. Tenemos también la consonante P con un apóstrofe, que en el aymara se lee pa, y la palabra como ejemplo peque. También tenemos a la consonante Q, que en el aymara se denomina ka, y la palabra como ejemplo en este caso es kamake, que significa zorro. Tenemos también a otra consonante formada por las letras Q y la H. En el aymara esta consonante se lee como ka. Ejemplo, la palabra kana, que significa claro. Tenemos también a la consonante Q con un apóstrofe, que en el aymara se lee como ka. Y la palabra como ejemplo tenemos orawa, que significa huaraca. Tenemos también a la R o R, que en el aymara se lee como ra. Y la palabra como ejemplo, ratuki, que significa rápido. Está también dentro del abecedario aymara la consonante S, que en el aymara se denomina sa. Y la palabra que tenemos como ejemplo es siyu, que significa uña. Está también dentro de ese abecedario aymara la consonante T, pero en el aymara se lee como ta. Y la palabra que tenemos como ejemplo es tapa, que significa nido. Tenemos también a la vocal U, que se pronuncia igual que en el castellano. Y la palabra que formamos como ejemplo es uta, que significa casa. Continuamos. Tenemos la consonante T y H. En el aymara, esta se lee como ta. El ejemplo es la palabra taki, que significa camino. La consonante T con una apóstrofe en el aymara se lee como ta. Ejemplo, la palabra tanta, que significa pan. También encontramos a la consonante W. Esta consonante en el aymara se lee como wa. Ejemplo de la palabra en aymara guagua, que significa bebe. Continuamos. Tenemos la consonante X, que en el aymara se lee como ja. La palabra como ejemplo es jajo, que significa picante. Y finalmente tenemos la consonante Y en el castellano, pero que en el aymara se lee como ya. La palabra como ejemplo decimos yatichiri, que significa profesor.
Muy bien, mis queridos amigos y amigas, hemos terminado con este primer video, reconociendo las vocales y consonantes en el abecedario aymara. Ahora les planteamos un reto. El reto consiste en escribir y pronunciar 5 palabras que inicien con una consonante o una vocal que hemos reconocido en el idioma aymara.